Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí un placer saludarlos nuevamente en uno de estos videos que vamos a estar hablando sobre diferentes temáticas que competen a la lingüística, ¿sabes? Sobre el discurso, qué es el discurso, cómo el desarrollo de este puede ayudarnos a entender diferentes circunstancias que nos van a permitir comprender ciertos escenarios comunicativos a través de los estudios. Para ello tengo preparado esta diapositiva que me agrada compartirles y de la cual vamos a estar hablando. Entonces vamos a ver nosotros acá algo muy importante, y es comenzar a definir qué es el discurso, cómo el discurso nos permite a nosotros fundamentarnos en diferentes situaciones comunicativas, situaciones semánticas, situaciones de contexto, cómo este contexto influye a través de los diferentes momentos en que el ser humano se desenvuelve, ¿cierto? Comparte con otros, conversa con otros, y por supuesto cómo desde diferentes perspectivas nosotros vamos a entender a diferentes autores que hablan de lo que es el discurso. Tenemos nosotros a un autor muy importante que es Manguenó, ¿cierto? Dominique Manguenó. Pues nos hablan al respecto de que este conocimiento discursivo, de que se comienza a hablar del discurso, es en la filosofía clásica, ¿cierto? Es donde de intuitivamente se comenzaba a hacer sus primeras apariciones con diferentes autores, ¿no? Que además apoyan esta postura de lo que puede ser la noción del discurso en la lingüística, ¿cierto? Como Guillaume, o el discurso versus oración, de lo cual Manguenó nos da a nosotros una significación de que es una unidad lingüística, ¿cierto? Que es una sucesión de oraciones. Pero otros autores, como por ejemplo Harris en 1952, comenzó a hablar de análisis del discurso, ¿sí? De que se necesitaba hacer precisamente bajo lo que significa hacer el discurso como una situación de enunciación, como una situación de comunicación y como una situación de aspecto que nos engloba en esas conversaciones. Se necesitaba hacer esos análisis, ¿cierto? Discursivos. Cuándo se habla, cómo se habla, por qué se dice lo que se dice, para qué se dice, ¿cierto? Lo que se dice, y de qué manera todas las situaciones lingüísticas, la pragmática, la fonética, la fonología, van a estar relacionadas en ello. Hoy en día hablamos de este análisis del discurso como lingüística textual, ¿sí? Manguenó también nos habla sobre otros aspectos muy importantes, y es de entender el discurso versus la lengua, ¿sí? Nos expone que esa lengua como sistema de signos, ¿cierto? Nos lleva a comprender al discurso como una dimensión social. Recordemos que la lengua es un sistema de signos estático que nos lleva a entender que el habla es muy necesaria en su práctica, es decir, como sistema es algo estático, algo que tal vez no se puede mover a través de ese signo si no hay el habla como práctica, si no hay una interpretación, ¿sí? Si no hay una forma de darla a conocer y de darla a entender. Para aquí pues va a ser muy importante la semántica, por supuesto, y otros autores que hablan al respecto. Inclusive miremos como Gardner nos habla sobre el discurso hacia la dimensión de lo social, ¿cierto? Como hacia el contexto también de lo personal, lo psicosocial. La realización de las personas está motivado a entender diferentes situaciones de comunicación, a entender cómo esos discursos se relacionan a través de diferentes procesos. Y autores como Benveniste nos habla de que el discurso, ¿cierto?, es igual a una enunciación. Recordemos que este autor habla del aparato de enunciación y nos indica que esa enunciación precisamente se convierte en ella cuando el habla la hace posible, cuando la práctica de la lengua permite que haya una enunciación, y finalmente entonces este aparato formal de enunciación se convierta en un discurso, ¿sí? El cual nosotros podamos compartir, el cual genere ciertas situaciones digamos que especiales para ser comprendidas por las personas, para poder interferir en comunicaciones, para mirar cómo la lengua es asumida por el hombre, ¿cierto?, que habla en esa práctica, ¿no?, de la lengua. Entonces estas teorías las apoyan muchos autores, ¿no? Inclusive Foucault habla de los discursos desde una formación discursiva, ¿cierto?, de que se debe estudiar desde esos análisis.
desde esas situaciones y comenzamos a distinguir sobre diferentes tipos de discursos, ¿no? Entonces, el discurso político, el discurso periodístico, ¿sí? Los noticiarios, bueno, los diferentes discursos que hacen parte de la transformación, ¿no? De lo que puede ser el habla, la enunciación, en la comunicación con el otro para que el otro entienda y pueda finalmente tener una relación, ¿cierto? Comunicativa, ¿sí? Todo esto nos lleva a entender que la función del lenguaje pues es polémica, ¿cierto? Es descriptiva. También Manguinó nos habla del discurso versus el texto, ¿cierto? Concebido como la inclusión de un texto en su contexto, ¿no? Es decir, Adam en 1999 nos pone también este tema de esta inclusión del texto en su contexto, y recordemos que pues los textos necesariamente no tienen que ser escritos, pueden ser textos orales, ¿cierto? Entonces miremos cómo el discurso usa connotaciones semánticas, ¿sí? Ahora bien, la lengua se opone en el discurso, aunque lo comparte pues, por el sistema de signos que le vengo comentando, porque es necesario que el uso, aunque restringe el enunciado, ¿sí? Y depende de esa formación de la lengua, necesita además el habla para poderse dar, ¿no? De ahí nosotros que hablemos de diferentes situaciones discursivas que ya son las categorías especiales de un grupo de locutores, ¿no? Entonces nosotros decimos que son categorías especiales la forma como dicen el discurso los enfermeros, ¿sí? Los abogados, los docentes, los estudiantes, ¿sí? Cómo esa función del lenguaje pues nos lleva a entender esas diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, como les comentaba, el discurso versus el texto nos habla de una inclusión de un texto en su contexto, ¿cierto? También podemos que ver el discurso en un enunciado, ¿sí? Está orientado precisamente a entender que es una unidad lingüística, una huella, ¿sí? Es un acto de comunicación que deja o se viene dando a través de una historia, ¿no? A través de un cambio. Por eso la semántica, la pragmática, los niveles de la lengua, la fonética, la sintaxis, pues son partes fundamentales de entender cómo el discurso va formándose poco a poco y cómo también se va construyendo, ¿sí? Cómo a través de estas situaciones de entender el discurso desde diferentes sistemas, ¿no? Desde diferentes posturas, desde diferentes miradas, desde el discurso versus oración, desde el discurso versus lengua, desde el discurso versus texto, desde el discurso versus enunciado, nos lleva a entender que hay detrás del discurso connotaciones semánticas, ¿sí? Connotaciones transoracionales, en el sentido de que un texto pequeño, ¿cierto? Con una oración única puede significar un discurso, ¿sí? Por ejemplo, el texto no fumar, no pase, etcétera, pueden significar un discurso porque los discursos siguen unas reglas, ¿sí? En la línea de los textos, y pues mucho va a depender de las interpretaciones que le damos los seres humanos para entender hacia dónde está orientado, ¿sí? Recordemos que el discurso está orientado siempre a un locutor guía, ¿sí? Que es el que habla, ¿sí? El discurso en el tiempo, digamos que va a tener ciertas digresiones porque el locutor puede jugar con el tiempo, puede jugar con los modos de tiempo, con el pasado, el presente, el indicativo, el futuro, bueno, con diferentes formas en donde puede posicionar su discurso desde diversas maneras, ¿sí? Entonces miremos que cuando el enunciador controla ese discurso, ¿cierto? Es un discurso monologal, ¿sí? Porque es un discurso lineal, es un discurso que tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en una película, ¿sí? Pero si ya hay una inferencia y una participación de otra persona, pues es un discurso dialogal, ¿sí? Cuando es interrumpido ese discurso por un locutor, ¿no? Entonces hablaríamos nosotros de que es ya un tipo de discurso diferente, en donde comienza a haber una comunicación, donde esa organización transoracional nos ayuda a movilizarnos a través de diferentes unidades, ¿cierto? De significaciones, unidades semánticas, ¿sí? Cómo comienza a desarrollarse y a desenvolverse a través de lo que hablamos, cómo la dirección va tomando sentido de la manera como lo decimos, ¿no? O sea, todo esto nos lleva a entender
precisamente por qué el discurso es una forma de acción, es decir, cómo cuando nosotros hacemos uso de él podemos controlar ciertas cosas, depende desde el contexto en que lo hablemos, ¿sí? Por eso cómo el discurso convertido como acción puede prometer, puede sugerir, puede afirmar, ¿cierto? Que es algo propio de la enunciación, pues para modificar diferentes situaciones, diferentes momentos de contexto, ¿cierto? Tenemos algo importante y es que el discurso es interactivo, ¿no? El discurso siempre está de alguna manera esperando que hayan interlocutores que de alguna forma estén motivados a una participación, sea de oyentes, sea de hablantes, ¿sí? Que sean dialogantes, ¿sí? Pero siempre, digamos, hay una intención detrás de esa participación, ¿sí? Ahora, esa intención y esa interacción, pues la hace la conversación, ¿no? La conversación es algo fundamental para que se dé esa interacción y en todo momento nosotros estamos hablando de esa situación y de cómo el discurso precisamente es una forma de acción, ¿no? Esto lo afirmaba Austin, ¿sí? Y autores como Searle y Austen pues hablaban de que toda enunciación constituye un acto, ¿no? Esos actos que yo les digo de prometer, de sugerir, ¿sí? De afirmar, ¿sí? De modificar una situación a través de esto, que integran unas actividades verbales, unas actividades de género determinado, integran unas actividades de formas contextuales, oracionales, de linealidades de texto, ¿no? Es decir, yo puedo hacerlo, esas sugerencias, puedo decirlo a través de mi voz, a través de un programa, a través de un panfleto, ¿cierto? A través de un folleto, ¿sí? Una consulta médica resulta ser una relación con actividad no verbal o actividades que sean o que permitan precisamente al lector mirar ciertos textos y jugar ya con la semiótica y entenderlo desde la semiótica, pues nos permite saber que hay situaciones también discursivas en todo eso, ¿no? Las conversaciones pues van a ser un ejemplo fundamental para entender de que el discurso es interactivo, ¿cierto? De que hay una conversación con la interacción oral, ¿cierto? Con la conferencia y la manera como verdaderamente el locutor construye, ¿cierto? El intercambio con los demás, ¿no? Cómo construye ese conocimiento. Por eso les digo, detrás de un discurso siempre hay una idea, una situación y lógicamente que tiene que estar contextualizado. Es decir, cuando yo hablo, voy detrás de un contexto, ¿sí? Tomo a cargo precisamente ese contexto para modelarlo a la conveniencia del discurso, lo que quiero imprimirle al discurso, ¿sí? Que si ya le imprimo sentimientos, gestos, reacciones, pues aquí ya vamos a hablar del discurso desde otras manifestaciones, como puede ser el etos discursivo, el patos, el logo, que nos lleva a entender precisamente cómo puedo inferir, interferir, ¿cierto?, en los otros y de qué manera puedo llevar esos mensajes comunicativos, ¿no? Ahora, hay que entender que el discurso está regido por normas sociales, ¿cierto?, que son muy generales, que no necesariamente van a seguir una respuesta, ¿sí?, pero que todas las enunciaciones tienen una interactividad explícita y implícita, ¿sí? Aun cuando no haya destinatario, porque pues siempre se está esperando que hayan locutores de alguna forma o alocutores, ¿sí?, virtuales o reales, ¿sí? Es decir, yo como locutor de un discurso, ¿sí?, como quien enuncia el discurso, como enunciador, yo puedo estar hablando desde la virtualidad. Aquí lo estoy haciendo a través de este video, si no físicamente, podría hacerlo a través de la radio, podría hacerlo a través del teléfono, ¿cierto? Y se está generando discurso a través de una interactividad, ¿no? El discurso permite a través de la contextualización, ¿sí?, que todos estén participando, ¿no?, en ese momento del discurso, que no haya un sentido fuera de contexto. Es decir, todo el contexto me genera a mí una modelación del discurso, ¿sí? Una forma de mirar cómo el tiempo, lo personal, lo espacial muestran la actitud de la persona que habla, ¿cierto? Lo que dice, cómo lo dice, qué adhiere a ese discurso, ¿sí? Cómo yo precisamente lo modifico y cómo los interlocutores, ¿sí?, que hacen parte de todo ese proceso discursivo,
también hacen un proceso de modelación, ¿cierto? Como precisamente hablamos de que la lingüística, ¿sí? O las ciencias del lenguaje, para que nos hagamos esa pregunta, nos lleva a entender que esas normas, ¿sí? Son inseparables del ejercicio de la palabra y que están sometidos a situaciones sociales, ¿sí? ¿Ya? Porque se quiere siempre encontrar una respuesta, ¿no? Frente a una manifestación de conversación, ¿sí? Entonces, todo ese discurso está captado en un interdiscurso, es decir, en una relación discursiva de relaciones que tenemos que llevar una conversación siempre en la linealidad. Si ustedes se dan cuenta, si yo comienzo a hablar de una receta de cocina con alguien, pues sigo esa línea de la receta de cocina y sobre ese discurso, no me paso a hablar de otra materia, ¿sí? Es decir, y todo eso genera un interdiscurso, ¿sí? Que vuelven a mover más discurso y caminan así a través de diferentes situaciones, ¿sí? Ahora, estos discursos lógicamente que se sitúan en un género, ¿sí? Y que esto implica ponerlos en relación con un conjunto, ¿sí? Ilimitado de otros géneros, ¿sí? Entonces las conferencias, los noticiarios, ¿sí? Un cuentachistes, etcétera, pues son géneros que permiten que el discurso se tome desde ciertas perspectivas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Benveniste, como les venía diciendo, que es otro de los autores que habla del aparato formal de enunciación, ¿sí? Nosotros miramos que él nos habla de tres cosas importantes, ¿sí? Y que es la aparición de lo que es un locutor, lo que es una locución y lo que es una locutoria, ¿sí? El locutor pues es quien enuncia el discurso, ¿cierto? La locución es ese discurso dicho, ¿sí? Y la locutoria pues la persona que escucha ese discurso, ¿no? Ahora bien, el alocutorio puede convertirse en colocutor en la medida en que participe de ese discurso, ¿sí? Claro, porque pues si yo estoy hablando y tú participas de lo que yo hablo, pues ya te conviertes tú en un locutor, ¿no? Y ya comenzamos entonces a jugar con esos papeles. Y este autor habla sobre el aparato formal de enunciación, ¿cierto? Que es poner a funcionar la lengua como un acto individual de utilización. Pero ese acto individual de utilización de la lengua se hace a través del habla, ¿sí? Es decir, utilizamos el habla nosotros como una manifestación para la enunciación, ¿cierto? Y la producimos desde ahí y desde ahí la practicamos, ¿cierto? Entonces, miramos que esos caracteres lingüísticos de la enunciación requieren una organización, ¿cierto? De que haya una estructura de la lengua, de que haya una generalización de la lengua, una sistematización de la lengua, ¿sí? Que conduce a esa enunciación, ¿sí? La teoría del significante, significado de SOSIR, ¿sí? La dualidad del signo, la morfosintaxis, la fonética, fonología, la pragmática, la semántica, la semiótica, ¿sí? El mismo discurso, los estudios del discurso nos llevan a entender que hay una organización para que se entienda, para que los usuarios de la lengua primeramente entiendan su idioma, ¿no? Para que se pueda dar el discurso, ¿sí? Para que se pueda entender esos signos y para que en ese idioma haya pues una relación entre el locutor y la lengua que determinan esa enunciación, ¿sí? Es decir, si no hay una relación mía con la lengua que yo hablo, pues obviamente va a ser muy difícil generar el discurso y va a ser muy difícil también que se entienda. De aquí que la fonética haga parte fundamental de esto, la semántica y la pragmática más, en el sentido de que debo comprender las palabras en el discurso de lo que se dice, ¿no? En esto inclusive entra la gramática transformacional de Chomsky, ¿no? Recordemos que la gramática generativa, ¿sí? Y la gramática transformacional pues nos comienza a hablar de esas reglas, ¿cierto? Que deben tener las oraciones, de que debe haber una transformación que permita comprender el orden de las oraciones a través de la sintaxis, a través de las formas de entendimiento de la lengua, ¿sí? Ahora este autor hablaba pues de también una gramática universal, ¿sí? Porque todos los idiomas pues deben tener su estructura organizativa, ¿sí? Deben tener su fundamento en alguna situación en específico, ¿sí? Entonces, miremos que si no hay esa práctica de la lengua en la enunciación, pues la lengua no es más que la posibilidad de la lengua, ¿no? Es decir, después de esa enunciación, ¿sí? Después de entender eso, la lengua se convierte, como les digo, simplemente en un signo.
Por eso necesitamos que sea el locutor quien reúna las condiciones para la enunciación, ¿cierto? Necesitamos que el locutor sea esperado por el auditor, ¿cierto? Quien lo escucha, para el intercambio de enunciados, para que se comprenda el mensaje, para que comience a ver precisamente o se suscite otra enunciación, ¿no? Si no hubiera un auditor, si no hubiera una población hacia donde se dirija un discurso, pues no se llamaría discurso, ¿no? Se llamaría comunicación. Bueno, es que tiene que haber la participación siempre a través del discurso de esta interacción humana para que se pueda dar esa forma, ¿sí?, que esperamos sonora desde un locutor, ¿sí?, hacia un auditor, ¿ya? Ahora, individualmente la enunciación, pues recordemos que la podemos definir como un proceso de apropiación del locutor que se apropia del aparato formal de la lengua a través del habla, ¿cierto?, para anunciar su posición con principios, cosas, con referente a un contexto, ¿sí?, con referencia a situaciones del discurso que se esté formando, ¿sí? Por eso la enunciación implícita y explícita permite que el locutor implante en el otro, ¿cierto?, o delante de él una alocución, ¿no? Como yo les decía, locutor, alocución, alocutor, ¿sí? Y que esa locución, ¿sí?, postula a un alocutorio, es decir, a alguien más que va a convertirse también en un locutor para poder formar, ¿sí?, una necesidad discursiva. Por eso el locutor necesita esa necesidad discursiva para que se transforme finalmente en lo que el alocutor va a responder, ¿sí? Ahora, el alocutor corresponde idénticamente, es decir, con las cosas que se hablan en la línea de lo que se habla. Como yo les decía, en una conversación tú me respondes con relación a esa conversación, ¿cierto? Es decir, hay un consenso pragmático en el diálogo, en lo que hablamos, de la manera como lo hablamos, ¿sí? Hay un contexto el cual nos hace hablar de lo que hablamos. El contexto influye demasiado, ¿cierto?, entre un locutor y un colocutor, es decir, cuando ya el otro comienza a interactuar en mi conversación, pues se convierte en un colocutor, ¿no? Ya a través de una referencia que sea positiva para la enunciación, ¿cierto?, que sea afirmativa para la enunciación, y que cada discurso entonces constituye finalmente una postulación a través de estos sistemas, ¿no?, de cómo los locutores se vuelven colocutores, ¿cierto?, cómo el contexto juega con ello, cómo hay una relación de la enunciación, ¿cierto?, cómo además se comienza a hablar en un centro de referencia interna. ¿En qué sentido? En que se relaciona con la pronunciación, ¿cierto? Relacionamos con nuestra lengua, ¿sí? Y comenzamos a hablar entonces, según este autor, de lo que es el yo, el tú. Entonces el yo viene siendo el enunciatario, ¿sí? El tú viene siendo el alocutorio, ¿sí? Entonces el yo profiere la enunciación, el tú, ¿cierto?, escucha esa enunciación, y la enunciación pues comienza así a proferir signos a través de la ostensión, que es el uso de términos como este, aquí, allá, etcétera, ¿sí? Términos que en su misma instancia se pronuncian en la práctica para que se pueda entender el discurso, ¿sí? Entonces, la meta de esa enunciación finalmente en un discurso puede ser llegar al diálogo, ¿cierto? Que el locutor pueda moverse a través de diferentes momentos, tiempos verbales, ¿sí?, que se enuncien, ¿sí?, en la conversación, en el discurso, y que el enunciador, que es el locutor, pues use la lengua para influir en los comportamientos del alocutorio, ¿sí? Y de aquí es cuando comenzamos a hablar que comienza a salir el presente, las categorías del tiempo, ¿sí? Comienzan a influir ciertos enunciados y ciertas formas de enunciados, ¿sí?, como por ejemplo la interrogación, ¿cierto?, como por ejemplo la intimación, la aserción, ¿sí?, la intimación en el sentido de dar órdenes, ¿sí?, la aserción en el sentido de comunicar sentidumbre, de que se use modalidades formales, ¿sí? Ahora, los interlocutores, que pueden ser reales, imaginados, colectivos, pues hacen una acentuación de relación entre ellos, ¿cierto?, en una enunciación con o sin diálogo, ¿sí? Un discurso me permite a mí abrirme las posibilidades a través de los signos, a través de oraciones muy específicas. Como les decía, un letrero de no fumar ya me puede generar situaciones discursivas y puede configurarse un discurso textual, ¿cierto?, que busca una intención a través de un signo para dar un mensaje a un auditorio de que no puedes fumar ahí, de que no lo hagas, ¿cierto? Entonces, todo esto
nos lleva a entender, ¿cierto?, cómo el monólogo procede de la enunciación frente a la apariencia, ¿cierto?, que es esa variedad del diálogo, ¿sí?, del yo locutor, de cómo ese diálogo interiorizado que se escucha permite también que mi discurso se transforme, ¿sí? Ya nos lo decía Malinowski acerca de la comunicación fática, de que el discurso guarda una relación con los fenómenos sociales, con los fenómenos psicosociales, ¿cierto? De que la formación de un diálogo, ¿sí?, funda aportación entre los individuos, de que la enunciación hablada y escrita en la dirección del enunciado hace que sean más o que hayan más enunciados, ¿cierto?, por más individuos, y de que todo esto genere pues estas situaciones discursivas. Ahora bien, algo bien importante también que no nos podemos digamos que saltar o obviar de la situación es el contexto. Para esto nosotros tenemos a Van Dijk, ¿cierto?, con la teoría también discursiva, y cómo nos habla de que el discurso usa unas herramientas lingüísticas, sociales, culturales, ¿cierto? Cómo el discurso se vuelve práctico en lo social y en lo cultural cuando se transforma como acción, ¿cierto? Cómo se organiza para varios factores, ¿sí? Cómo los usuarios de ese discurso miden el contexto para que el discurso pueda ser usado de manera eficiente. Entonces, acá pongo un ejemplo, la relación médico-paciente, por ejemplo, en un discurso, ¿cierto? Cómo la lectura y la escritura forman parte de la acción social, que finalmente también convierten la práctica de la lengua en habla, ¿sí? Cómo la jerarquía de los discursos que usamos, ¿sí?, nos ayudan a posicionar nuestro discurso sobre los demás, ¿no? No es lo mismo un discurso, como les decía, de un juez sobre un caso, al discurso del mismo juez siendo padre de familia, al discurso del mismo juez siendo amigo de alguien, ¿cierto? Entonces, miren cómo este contexto que nos plantea Van Dijk nos permite entender, ¿cierto?, que las personas llevamos acciones de carácter político o social cuando hablamos, ¿no? Que además que hay una estructura en el proceso de la acción social, en el contexto de la sociedad, ¿cierto? Que ese discurso está formado por una estructura sintáctica, estilística, retórica, semántica, ¿cierto? Que ese discurso está formado por una estructura cognitiva, ¿sí? Que hay unos géneros específicos para hablar de ese discurso, es decir, la narración, la argumentación, que aquello cognitivo, intersubjetivo me permite a mí comprender el lenguaje, lo que me están diciendo, ¿sí? Entender lo que me están diciendo. Por eso el discurso como acción, ¿sí?, se concentra en el orden y en la organización, ¿no? Es un fenómeno práctico, social y cultural, afirma el autor, ¿sí?, que permite el orden de las palabras, y que no solamente eso, sino también es una situación estratégica entre los usuarios, ¿no? ¿Ya? Son estructuras abstractas, ¿no? Los discursos permiten esa abstracción, esa forma como tú la entiendes, ¿no? Inclusive Chomsky hablaba de eso, de esa organización de las oraciones físicas, ¿sí? Cuando tú escribes algo, las palabras y la oración escrita, pero otra cosa ya es el entendimiento intersubjetivo que le das a eso, ¿sí? La apreciación que le das a eso que es escrito, ¿no? Entonces miren cómo el discurso, ¿sí?, busca la coherencia entre los hablantes, ¿sí?, y que esa cognición tenga una dimensión social que se adquiere y modifica ¿en qué? En una interacción verbal, ¿no? Entonces, todas estas interacciones del discurso social nos hacen entender que hay unos roles específicos, ¿cierto? Que esas jerarquías y esos roles nos permite a nosotros construir identidades, ¿sí? Que estas identidades y esos roles construidos se exhiben nuevamente a través de lo discursivo para formar un contexto, ¿sí? Ahora miremos que en el contexto el habla y el texto nos indican ese contexto, ¿cierto? Finalmente, un discurso nos permite indicarnos un contexto en específico, y que ese contexto es revelado por el discurso, ¿no? Es decir, cuando yo hablo, revelo un contexto en particular. En este caso, en este ejemplo de este video, al momento de hablar yo estoy revelando
que hay un discurso académico, ¿no? Que hay un discurso sobre una situación especial, ¿sí? Que hay un habla especial, ¿sí? Que además ese lenguaje oral, ¿sí? Que estoy diciendo es lineal porque es un lenguaje que puede tener errores, ¿cierto? Es un lenguaje que al hablarlo me permite construirse en el tiempo, pero puede construirse con el tiempo, que de ahí tiene pues la diferencia con el lenguaje escrito, ¿cierto? Porque en el lenguaje escrito, recordemos que yo puedo editarlo, puedo reescribirlo, puedo corregirlo, ¿sí? Sin embargo, el discurso puede ser los dos a la vez, ¿no? Esas jerarquías de la acción de las que habla Bakhtin permite aseverar, permite acusar, permite respondernos en los discursos, defendernos, ¿sí? Emplear estrategias para poder saber hacia dónde vamos, ¿sí? Yo digo que el discurso tiene un poder fundamental en la construcción del lenguaje y sobre las masas, sobre las personas, ¿no? Capaz de formar guerras, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Nos lleva hacia las prácticas sociales y sus funciones, es decir, yo puedo ofender, ¿no? Con mi discurso, ¿sí? Puedo amar con mi discurso, puedo poner en evidencia diferentes funciones sociales, políticas, culturales a través del discurso, ¿sí? Puedo englobar situaciones de pensamiento y manipular situaciones de pensamiento, ¿no? ¿Ya? Puedo armar, ¿no? Interpretaciones frente a mi discurso, ¿sí? Se puede analizar de forma micro y macro, ¿sí? De forma micro a nivel semántico, en lo que yo entiendo, de forma macro hacia una estructura mucho más elevada, hacia un análisis social más específico de qué se habla, por qué se habló, por qué habían estas palabras específicamente, ¿no? O sea, nos permite hacer un análisis social del discurso que se interesa entre las interrelaciones entre las propiedades locales y globales del discurso, ¿cierto? Del texto además, del habla además, de cómo la sociedad, ¿cierto? Y los discursos que yo hablo en lo social, pues me generan a mí situaciones de acción, de contexto, de poder, de ideología, de pensamiento, ¿cierto? De momentos que me permiten a mí contemplar estas acciones discursivas, ¿cierto? Estos momentos discursivos. Entonces miren que este es un tema muy amplio que requiere pues lógicamente más tiempo para llegar a su profundidad y para que entendamos precisamente cómo el discurso se transforma, ¿sí? En algo tan importante de ver, tan importante comprender y cómo es tan vital, ¿no? Pero recordemos entonces que en esos escenarios discursivos siempre hay una escucha, ¿cierto? Siempre hay alguien que enuncia, que da el mensaje y que hay otra persona que obviamente a través de la conversación y la interacción pues va a permitir que se den estas funciones discursivas, ¿sí? Entonces, pues yo creo que eso es todo en general. Me gusta mucho como siempre acompañarlos y acompañarlas en el conocimiento. Por supuesto pueden comentar, hacer preguntas con mucho gusto. Espero que sea de su entero interés el haber estado aquí participando. Si tienen dudas, por supuesto, siempre dispuesto a resolverlas. Y ya estaremos hablando en otras ocasiones sobre más situaciones discursivas, ¿cierto? O lo que puede ser el discurso y elementos que lo forman para poder entender un poco más sobre ellos. Entonces nos vemos en este video. Chao, chao.